Antes de comenzar, bienvenidos a TMP Mysteries. Suscríbete y deja tu like, porque lo que están por escuchar son historias y relatos reales que te estremecerán la piel. Díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando y qué hora es por allá. Sin más que hablar, empecemos. La niebla cayó temprano ese día. Una bruma densa y persistente se arrastró por las calles empedradas de Crestwood, un pueblo que parecía sacado de una postal antigua, con tejados oscuros y paredes cubiertas de hiedra. Había escuchado rumores antes de llegar, historias susurradas sobre extrañas desapariciones, maldiciones, cosas que uno podría esperar de una comunidad aislada entre las montañas. Pero al estar allí, al sentir el peso húmedo de esa niebla sobre mis hombros, comprendí que los cuentos quizás no eran exageraciones. David y yo habíamos llegado a Crestwood apenas hacía unos días. Hermanos por sangre, pero tan distintos como el día y la noche. Él, más prudente y reservado. Yo, siempre empujada por la curiosidad, por ese deseo irrefrenable de descubrir lo que se oculta tras lo evidente. Aquella tarde nos dirigíamos a la biblioteca. No era una visita casual. Queríamos entender. Desde que habíamos puesto un pie en el pueblo, algo en el aire parecía estar fuera de lugar. No era solo la niebla ni la arquitectura detenida en el tiempo. Era el silencio. Un silencio que no venía de la falta de sonidos, sino de la ausencia de verdad. Al abrir la pesada puerta de roble de la biblioteca, un crujido resonó como un lamento. El bibliotecario nos recibió con una mirada que parecía haber visto siglos. Su piel era pálida, arrugada como el pergamino de los libros que nos señaló. No todo conocimiento trae buenas nuevas, nos dijo antes de mostrarnos la sección de historia local. David me miró con duda. Él no creía en fantasmas ni maldiciones. Pero yo quería saber. Pasamos horas buceando en antiguos relatos, nombres de desaparecidos, registros de tormentas inusuales, nieblas que duraban semanas, testigos que hablaban de figuras sombrías entre la bruma. Lo más curioso era la regularidad. Cada generación tenía su ola de desapariciones, siempre en otoño, siempre con niebla. Cuando el bibliotecario nos indicó que era hora de cerrar, apenas si habíamos empezado. Salimos a la calle, y la niebla nos abrazó como una sombra viva. David caminaba a mi lado en silencio, pero sus pasos eran inseguros. ¿Has oído eso?, le pregunté, deteniéndome en seco. Un susurro, apenas perceptible, como si alguien nos llamara desde muy lejos, dentro de la niebla. Vamos, seguramente son solo animales, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Al llegar a la casa que alquilábamos, el calor del interior me reconfortó, pero no disipó la inquietud que sentía. Algo se estaba gestando allá afuera. Lo sabía. Esa noche no pude dormir. La vela junto a mi cama proyectaba sombras danzantes en las paredes, y los relatos que habíamos leído no dejaban de dar vueltas en mi cabeza. David, susurré, ¿tú crees que todo esto pueda ser real? No hubo respuesta. Supuse que dormía, hasta que lo oí girarse en su cama. Algo pasa en este pueblo, no sé qué es, pero lo siento. La conversación terminó abruptamente con un chillido desgarrador que nos dejó helados. Un grito de auxilio, femenino, desesperado, que vino desde la calle. Corrí hacia la ventana y allí estaba, una figura envuelta en niebla, agitándose como si luchara por escapar de algo. Sin pensarlo, abrí la puerta y salí. David me siguió, gritando mi nombre. La niebla era más espesa de lo que imaginaba, y pronto apenas podía ver mis propios pies. La figura seguía moviéndose delante de nosotros, siempre un paso más lejos, inalcanzable. Pero no era una persona, no era un animal, era algo más. La niebla parecía tomar forma, y de su interior emergían sombras. No tenían rostro ni cuerpo definido, pero se sentía su presencia, su malevolencia. Una presión invisible empezó a cerrarse en mi pecho.
David me tomó de la mano. «No te sueltes», dijo. Fue entonces cuando lo vimos. Una luz tenue rompió la oscuridad. Era el bibliotecario, avanzando lentamente con una lámpara en la mano. «Niños, ¿qué hacen aquí? Es peligroso». «Alguien pidió ayuda», dije. «Lo oímos». Alguien gritó. Él nos miró con tristeza. Lo que oyeron fueron las sombras de la niebla. No son humanas, no tienen alma, se alimentan del miedo, de los que están perdidos. No buscan ser rescatadas, buscan compañía. David apretó mi mano con más fuerza. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo detenerlas? No pueden ser detenidas con fuerza, respondió el anciano. Solo con claridad, solo con luz. Nos explicó que las sombras aparecían cuando el pueblo olvidaba, cuando los antiguos ritos eran ignorados, cuando las nuevas generaciones dejaban de respetar las historias. Pero si uno llevaba consigo la verdad, la fe, la certeza de lo que es real y lo que no, entonces podía disiparlas. Así lo hicimos. Tomamos la lámpara del anciano y regresamos al corazón de la niebla. El frío era insoportable. Los lamentos se intensificaban con cada paso. Figuras nos rodeaban, susurros llenaban nuestros oídos. Pero no nos detuvimos. Recité los nombres de los desaparecidos, aquellos que habíamos encontrado en los libros. Los recordamos, les dimos voz, les dimos luz, y entonces la niebla comenzó a ceder, lentamente, como si la verdad quemara las mentiras que la sostenían. Al amanecer, Crestwood despertó distinto. El sol se filtró entre los árboles por primera vez en años, y el aire tenía un aroma a limpio, a nuevo. Los lugareños nos miraban con una mezcla de incredulidad y respeto. Nadie preguntó demasiado. No hacía falta. Ellos sabían. Siempre habían sabido. David y yo no hablábamos mucho de lo que vivimos esa noche, pero a veces, en las tardes grises, cuando la niebla vuelve a caer, me toma de la mano, y yo sé que aún recordamos. No sé si las sombras se han ido para siempre, pero mientras exista alguien que recuerde, no podrán volver. Desde siempre me sentí atraído por los límites. No hablo solo de fronteras físicas, sino de aquellos umbrales invisibles donde lo real y lo imposible se entrelazan. Fue esa obsesión la que me llevó, junto a mi hermana Elena, a adentrarme en el bosque de los susurros, un lugar del que nadie había regresado jamás. Un sitio cubierto de leyendas tan antiguas como los árboles que lo habitan. Nos lo advirtió nuestro abuelo. Él hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras dejaban un eco que perduraba. Nos contó de un árbol escondido en el corazón del bosque, uno que podía conceder deseos, pero también nos habló de la maldición que pesaba sobre ese lugar, una maldición que solo la luz de la verdad podía disipar. Siempre juntos, prometedlo, nos pidió antes de partir. Yo era joven, impetuoso. Le prometí a Elena que la protegería sin importar lo que encontráramos allí dentro. Ella, como siempre, fue más valiente que yo. Me miró con decisión, como si nada pudiera quebrar su voluntad. Yo, en cambio, llevaba dentro una mezcla de temor y fascinación. Entramos al bosque al caer la tarde. Las últimas luces del día teñían de fuego las copas altas de los árboles, mientras una brisa helada nos advertía que ya no había vuelta atrás. A medida que nos internábamos, los árboles se cerraban sobre nosotros como gigantes de madera, y los sonidos del mundo exterior se desvanecían. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio eran leves, como si el viento jugara entre las hojas, pero pronto se volvieron más claros, voces reales, murmullos de cosas pasadas, de nombres olvidados, de advertencias que se perdían entre las sombras. «Avanza», me pareció escuchar. «No mires atrás». Miré a Elena. No dijo nada, pero su expresión me indicaba que ella también los oía. Cayó la noche con la rapidez de una trampa. Las sombras cobraron forma.
El suelo parecía latir bajo nuestros pies. Sentíamos que el bosque nos guiaba, no al azar, sino hacia algo premeditado. Elena, ¿oíste eso? Le pregunté cuando un crujido cercano me erizó la piel. No fue un animal, no era natural. Era como si algo, o alguien, se arrastrara entre la maleza. Ella trató de mantener la calma. Tomó mi mano con firmeza. Su voz no tembló, pero sus ojos sí. Es el bosque. Nos está poniendo a prueba. Y entonces lo vimos. Una figura titánica emergió entre los árboles. Una sombra colosal con ojos incandescentes, como brasas encendidas. Su sola presencia deformaba el aire, y su rugido nos estremeció los huesos. ¿Por qué perturban el descanso de los árboles centenarios? Tronó su voz. Cada palabra era como una ráfaga que sacudía las ramas. Elena dio un paso al frente, y yo sentí orgullo y miedo al mismo tiempo. Buscamos la verdad. Queremos romper la maldición. Nuestro abuelo nos habló del árbol de los deseos. La criatura nos observó con detenimiento. Su silueta era como una mezcla de raíces, fuego y sombra. La verdad no es lo que esperan. Si buscan el árbol, deberán superar 3 pruebas. Solo entonces comprenderán, pero advertidos quedan. Una vez que lo sepan, nada volverá a ser igual. Y así comenzaron las pruebas. La primera fue un laberinto hecho de recuerdos, caminos formados con nuestras memorias más íntimas, distorsionadas por el tiempo y el dolor. Vi a nuestro abuelo joven, a nuestra familia en días felices, pero también reviví momentos de pérdida, culpa y miedo. El bosque intentaba atraparnos allí, sumergirnos en nostalgia. Apreté la mano de Elena. Ella murmuró algo, una de las frases que el abuelo solía decirnos cuando niños. Fue como un faro. Encontramos la salida entre las sombras, guiados por la memoria que no lastima, sino que da sentido. La segunda prueba fue el miedo, puro y sin forma, un mar oscuro que nos cubrió hasta el cuello, voces que decían que estábamos solos, que nadie vendría, que estábamos perdidos. Empezamos a dudar de nosotros, de nuestra misión, de la promesa hecha. Pero entonces nos miramos, nos recordamos por qué habíamos venido. No era por poder ni por deseos banales, era por algo más grande, por la verdad, por redimir lo que había sido olvidado. Y con esa certeza, la oscuridad se desvaneció. La tercera y última prueba fue la más cruel, una encrucijada, 4 caminos. Cada uno mostraba un futuro posible. En uno éramos ricos, famosos, admirados. En otro, poderosos, capaces de alterar el destino de otros. Un tercero mostraba felicidad pura, sin conflicto, sin esfuerzo. Y el cuarto era humilde. Era el recuerdo de nuestro hogar, del fuego bajo la chimenea, de las tardes con el abuelo, escuchando historias bajo su manto de sabiduría. Elena me miró. Yo asentí. Elegimos el cuarto camino, porque la verdad al final no era tenerlo todo, sino ser uno mismo. El bosque cambió. Los susurros se transformaron en cánticos. Las ramas se inclinaron como saludando, y entonces lo vimos. El árbol. Nunca olvidaré esa imagen. Un tronco grueso como una torre, con hojas que brillaban como esmeraldas vivas. El aire alrededor se volvió más liviano, más puro, y una voz nos habló, no desde fuera, sino desde dentro. Habéis traído la luz, habéis elegido con el corazón. Nos pidió nuestro deseo. Miré a Elena. Ella me sonrió con una ternura que no veía desde que éramos niños, y juntos, sin necesidad de palabras, supimos qué pedir. No deseamos riquezas ni poder, deseamos que este bosque deje de ser un lugar de miedo, que se convierta en un refugio, que la maldición se transforme en bendición para todos los que se acerquen con respeto. Hubo un silencio, y luego un estallido de luz, no dolorosa sino cálida, como la de un amanecer en primavera. Las raíces del árbol se expandieron, tocando cada rincón del bosque. Sentimos cómo las sombras huían, cómo los susurros se volvían canciones. Volvimos a casa al amanecer,
Nuestro abuelo nos esperaba en la puerta, como si supiera. Nos abrazó fuerte, y por primera vez en mucho tiempo vi lágrimas en sus ojos. Sabía que lo lograríais. Yo no respondí, no podía, solo sentía. Desde entonces, el bosque de los susurros ya no es un lugar prohibido. A veces, en las noches claras, se oyen cantos suaves entre sus árboles, y quienes se atreven a entrar con el corazón limpio, regresan con paz en el alma. Yo sigo cruzando umbrales, pero nunca olvido que el más importante fue el que crucé con mi hermana aquel otoño, el día que aprendí que la verdad puede florecer incluso en la oscuridad. Eran las 10 de la noche cuando un enigmático parque de atracciones emergió en las afueras del pequeño pueblo de San Felipe. No sabría decir cómo apareció. Nadie lo había visto construir, y sin embargo, ahí estaba, como si la niebla misma lo hubiera traído consigo desde algún rincón olvidado del tiempo. Las luces parpadeaban con una intensidad hipnótica, y una melodía suave, casi etérea, flotaba en el aire, como si me estuviera llamando por mi nombre. Desde niño, siempre he sentido una atracción por lo desconocido, por todo aquello que escapa a la lógica. Esa noche no fue diferente. Fui uno de los primeros en acercarse, llevado más por la curiosidad que por la razón. Mi nombre es Eric, y aunque muchos dirían que aquel lugar fue una pesadilla, yo sé que fue mucho más que eso. Me acompañaban Lorem, mi mejor amiga de toda la vida, y su hermanito Juanito, un chico valiente para su edad, pero con un instinto que rara vez se equivocaba. Al acercarnos al parque, sentí que algo en el ambiente cambiaba. Era como si la realidad se adelgazara, como si el suelo, el cielo y el aire que respirábamos comenzaran a responder a otras leyes. Eric, ¿de verdad crees que deberíamos entrar?, preguntó Lorem, posando su mano con firmeza en el hombro de su hermano. Claro, respondí. ¿No sientes esa emoción? Es como si cada atracción tuviera algo que contarnos, como si nos estuvieran esperando. Las palabras salieron de mí sin pensarlo demasiado, pero en el fondo sabía que había algo más profundo atrayéndome. La entrada estaba flanqueada por 2 enormes estatuas de payasos con sonrisas tan reales que era imposible no sentirse observado. A pesar de eso, atravesamos el umbral, y con ello, sellamos un destino que no comprenderíamos del todo hasta mucho después. El interior del parque estaba repleto de visitantes, aunque ninguno me resultaba familiar. Había algo inquietante en sus rostros. Todos sonreían, pero no había vida real en sus ojos. Era como si fueran parte del decorado. La primera atracción que captó mi atención fue la montaña rusa del aliento perdido. Su nombre lo decía todo, y la estructura, vieja pero imponente, se alzaba como una advertencia silenciosa. Mientras hacíamos fila, observé a un anciano, tembloroso, de rostro pálido y mirada descompuesta. Cuando pasamos a su lado, giró la cabeza y con voz rasposa murmuró: «No suban ahí. Ya no es un juego». Sus palabras me atravesaron, pero no quise mostrar miedo. Pensé que tal vez era un actor del parque, una de esas almas contratadas para generar ambiente. Sin embargo, Lorem me miró con una ceja arqueada, y Juanito se aferró más a su brazo. A pesar de todo, subimos. El vagón chirriaba como si llevara siglos sin usarse. Apenas comenzó el trayecto, comprendí que aquello no era una atracción normal. El aire se volvió denso, como si inhaláramos recuerdos olvidados. En uno de los loops, vi siluetas flotantes, semitransparentes, como si gritaran en silencio. Juanito gritó, y yo apenas pude contener el vértigo. Era como si el parque quisiera arrancarnos el alma. Cuando por fin bajamos, aturdidos y confundidos, el anciano ya no estaba. El bullicio continuaba, pero algo no encajaba. Las voces de la gente no se escuchaban con claridad, como si hablaran bajo el agua. Miré a mis amigos y supe que ellos también lo sentían. Poco después, nos encontramos con una carpa extraña. Un cartel polvoriento decía:
El laberinto de los sueños perdidos. No sé por qué acepté entrar. Tal vez fue el deseo de entender, de descubrir qué era ese parque en realidad. Dentro de la carpa, el frío era casi insoportable. Los espejos nos devolvían versiones distorsionadas de nosotros mismos, más viejos, más tristes, más vacíos. Las risas que rebotaban en el lugar no eran humanas, eran burlonas, como si el mismo parque se riera de nosotros. Juanito desapareció por unos minutos. Sentí el corazón en la garganta. Lo buscamos con desesperación, llamándolo sin descanso. Cuando finalmente lo hallamos, estaba al borde de las lágrimas, acurrucado en una esquina, rodeado de sombras que se desvanecieron al acercarnos. Salimos del laberinto sin mirar atrás. Todo en mí gritaba que nos fuéramos, pero entonces la vi, la mansión de las almas cautivas. Una construcción enorme, gótica, coronada con gárgolas que nos seguían con la mirada. Sentí un impulso incontrolable de entrar. Loren protestó, pero le aseguré que era necesario. Dentro, las paredes parecían respirar. Cada paso resonaba con un eco que no era el nuestro. Había retratos antiguos, cuyas miradas parecían juzgarnos. La luz parpadeaba, revelando figuras que desaparecían en un suspiro. En una de las habitaciones, encontramos a una joven de vestido blanco. Tenía una expresión melancólica, y cuando habló, su voz era suave y quebrada. Este lugar está maldito. Cada alma que entra debe dejar algo a cambio. Yo llevo aquí más de 100 años. Si quieren liberarnos, deben destruir el corazón del parque. Sentí un escalofrío. No era una metáfora. Ella hablaba de algo real, tangible, un objeto oscuro que mantenía unido ese mundo de pesadillas. Corrimos al centro del parque, guiados por un presentimiento. Ahí, entre estatuas de piedra que alguna vez fueron personas, hallamos una fuente negra. Burbujeaba como si el mal la alimentara. Sumergida en ella, encontramos una caja. Dentro, latía un corazón negro, grotesco, vivo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Juanito, con la voz quebrada. Debemos destruirlo, dije sin titubear. Tomé la caja y la estrellé contra el suelo. La aplasté con todas mis fuerzas hasta que dejó de latir. Y entonces, el mundo cambió. El parque comenzó a desvanecerse. Las luces se apagaron, la música cesó y la niebla lo devoró todo. Sentimos que algo dentro de nosotros se aliviaba. El aire era más limpio. El tiempo parecía volver a su cauce. A la mañana siguiente, el pueblo de San Felipe amaneció sin rastro del parque. Nadie hablaba de él. Nadie parecía recordarlo. Pero nosotros sí. Loren, Juanito y yo sabíamos que lo que habíamos vivido fue real. Habíamos liberado almas atrapadas y quizá salvado algo más que a nosotros mismos. Desde entonces, cada vez que la niebla cubre el horizonte, mi corazón se acelera. Y aunque el parque no ha regresado, sé que sigue ahí, en algún rincón escondido del mundo, esperando a su próxima víctima. Esa noche, el viento aullaba con una ferocidad que parecía advertirnos de lo que estaba por venir. Yo, Diego, junto con Claudia y Martín, decidimos adentrarnos en el viejo sanatorio de Santa María. Habíamos oído hablar de él desde niños, una construcción del siglo XIX, abandonada hacía décadas, rodeada de leyendas oscuras que hablaban de lamentos en la noche y apariciones fantasmales. Lo típico de cualquier edificio viejo, pensaba yo entonces. Pero esa noche, todo cambiaría. La luna colgaba baja, iluminando el contorno agrietado de la fachada del sanatorio, resaltando con precisión las cicatrices del tiempo. Las paredes estaban manchadas por la humedad, y cada ventana rota parecía el ojo ciego de un testigo silente. Aún así, sentí una emoción difícil de explicar, una mezcla de desafío y morbo. ¿Están seguros de que queremos hacer esto?, preguntó Claudia, con la voz un poco temblorosa. Su cabello castaño ondeaba suavemente con el viento,
y sus ojos mostraban una mezcla de inquietud y determinación. Esta es nuestra oportunidad de demostrar que esas historias son solo eso, historias, dije, con un tono más firme del que sentía realmente. Martín, como siempre, se mantuvo callado, pero su asentimiento fue suficiente. Martín era el más sereno de nosotros, y si él estaba dentro, yo no pensaba dar marcha atrás. Así que empujamos la puerta principal, que rechinó con un sonido largo y profundo, como si se quejara por ser molestada después de tanto tiempo. El aire en el interior era más espeso, más denso, más frío. Era como si cada molécula de ese lugar estuviera cargada de memorias antiguas, de cosas no dichas, de gritos contenidos. A cada paso, el suelo de madera crujía bajo nuestros pies, y el eco se perdía en los pasillos largos y oscuros que parecían extenderse infinitamente. Dicen que aquí se guardan los recuerdos de cientos de pacientes que nunca encontraron la paz, murmuró Claudia, más para sí misma que para nosotros. Yo no respondí, no porque no tuviera que decir, sino porque en ese momento comencé a sentirlo, ese murmullo lejano, un susurro casi imperceptible que venía de lo profundo del sanatorio. Seguimos avanzando, atravesando habitaciones vacías, muebles carcomidos por el tiempo y ventanas rotas que dejaban pasar la luz de la luna como si fueran lamentos plateados. Y entonces lo escuchamos, un sollozo. Al principio fue débil, pero conforme nos acercábamos, se volvió más claro, más triste. Era un llanto contenido, femenino, proveniente de una habitación al final del pasillo. ¿Escucharon eso?, pregunté deteniéndome en seco. Sí, parece un llanto, respondió Martín, su voz más baja que nunca. Nos acercamos. La puerta estaba entornada, y al empujarla, el crujido fue como un grito que desgarró el silencio. Allí, bajo un rayo de luna que entraba por una ventana rota, estaba ella, una figura encorvada, envuelta en un vestido antiguo, de esos que solo ves en películas de época. ¿Quién eres?, pregunté, con más valor del que sentía en ese instante. La mujer levantó la cabeza. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos, vacíos, como si vieran a través de nosotros. Mi nombre es Isabel, dijo, y su voz parecía venir desde un lugar lejano entre el tiempo y el olvido. Fui una de las primeras pacientes de este lugar, pero jamás me dejaron ir. Claudia, que hasta entonces había estado rígida, dio un paso al frente. ¿Qué necesitas para encontrar la paz? Isabel bajó la mirada. Mi hijo desapareció sin dejar rastro. Desde entonces no he podido descansar. Las palabras nos atravesaron como agujas de hielo. Había algo en su voz, en su historia, que nos hizo sentir que no estábamos simplemente ante una aparición, sino ante un dolor que había perdurado más allá de la muerte. Nos miramos entre los tres, y sin decir nada, supimos que teníamos que ayudarla. Recorrimos el sanatorio de arriba a abajo. Había documentos, fotografías marchitas, cartas incompletas, pero nada concreto. Fue en el sótano, un lugar húmedo y olvidado, donde encontramos la clave. Una caja polvorienta, sellada con una cuerda vieja. Dentro estaban los diarios médicos, cartas, y un nombre que se repetía, Isaías, el hijo de Isabel. El relato era desgarrador. Isaías había sido internado con una enfermedad incurable. Murió solo, y su cuerpo fue enterrado sin ceremonia alguna, en los terrenos traseros del sanatorio, como si nunca hubiera existido. Llevamos la caja a Isabel. Ella la sostuvo con manos temblorosas. Las lágrimas, si es que eso eran, rodaban por sus mejillas pálidas. Ahora sé dónde está mi hijo, susurró, y una luz cálida comenzó a rodearla. Ahora puedo descansar. Y desapareció. En su lugar quedó una sensación extraña. Alivio, sí, pero también una tristeza profunda, como si un viejo dolor hubiese sido arrancado de raíz. Lo logramos, murmuró Martín con la voz quebrada.
Sí, dijo Claudia. Isabel y su hijo están juntos al fin. Yo asentí. Habíamos venido buscando desacreditar una historia de fantasmas y terminamos escribiendo una que nadie creería. Pero sabíamos la verdad. Isabel existió, Isaías también, y su amor de madre sobrevivió a la muerte, al tiempo, al olvido. Salimos del sanatorio en silencio. La noche seguía fría, pero algo había cambiado. El viento ya no aullaba con la misma intensidad. Era como si el edificio mismo hubiera soltado un suspiro largo, de esos que uno da después de mucho llorar. Y desde entonces, nunca más volvimos a escuchar historias del sanatorio. No porque la gente dejara de inventarlas, sino porque, al fin, las almas que allí habitaban habían encontrado la paz. Y nosotros también. Si estas historias te estremecieron, no olvides suscribirte y dejar tu like. Activa la campanita y deja en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido. No te pierdas los próximos relatos. Hasta pronto.